La situación en la región de Kursk, en los combates recientes, sobre todo en la región cerca de Suzha, reportó la muerte de estadounidenses, soldados que aparentemente había sido negada su participación. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Sus caídos en Kursk. Los gringos no se esperaban tamaña realidad. Suzka, ciudad ubicada en Kursk, ha sido testigo de un enfrentamiento brutal. Uno que ha sacudido las estructuras del poder y ha desafiado la percepción que Estados Unidos tenía sobre su participación en este conflicto. A pesar de la narrativa oficial que los posicionaba como simples observadores o asesores, la verdad es que los estadounidenses han estado profundamente involucrados y esta vez su implicación les ha costado caro. La noticia que rápidamente se propagó por canales de información rusos ha sido un golpe devastador para las fuerzas estadounidenses, quienes, ocultos bajo la fachada de mercenarios, han visto caer a sus hombres en un conflicto que no estaba preparado para enfrentar. El grupo de observación avanzada, una facción del grupo de mercenarios estadounidenses, fue destruido en el pueblo ruso de Ruskaya Konopelka durante un violento enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los primeros reportes, las bajas fueron significativas. Hasta 60 soldados ucranianos perdieron la vida, y entre ellos un número considerable de mercenarios estadounidenses. Ruskaya Konopelka, una aldea que hasta hace poco era desconocida para la mayoría, se ha convertido en un escenario clave de esta batalla. Las fuerzas ucranianas, respaldadas por vehículos blindados, intentaron asaltar la posición rusa en la aldea, pero lo que encontraron fue un infierno de fuego y destrucción. Soldados de la Brigada 810 de Infantería de Marina y el 11º Regimiento de Asalto Aerotransportado de Rusia estaban listos, sus armas cargadas y sus corazones llenos de determinación. Lo que siguió fue una masacre. Los ucranianos y estadounidenses fueron repelidos con una precisión y ferocidad que sorprendió a todos, incluso a los propios aliados. Los vehículos blindados de combate Cossack, que habían sido el orgullo de las fuerzas ucranianas, fueron destruidos sin piedad. Uno a uno, los tanques y vehículos de transporte se convirtieron en mera chatarra bajo el implacable ataque ruso. El BMP-3 ruso, que se encontraba apostado en la carretera principal, se enfrentó cara a cara con el BMP-2 ucraniano y lo destruyó a quemarropa. Una demostración del poderío y la superioridad táctica rusa. No solo fue la artillería la que jugó un papel crucial en esta victoria. Los drones rusos, volando silenciosamente sobre el campo de batalla, guiaron a la artillería hacia sus objetivos con una precisión letal. En cuestión de minutos, lo que había sido una fuerza de combate organizada se convirtió en un caos total. Pues aquí lo tenemos. Margarita, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Ivette. Un saludo para ti también allá en Bogotá. Espero que estén pasándola bien. Bueno, tal como se describe ahí en el video, la ferocidad del ejército ruso no dejó lugar de espacio alguno para la clemencia, y por eso Estados Unidos hoy tiene que llorar a sus caídos. Los combatientes gringos que confiaron en todos esos pertrechos que llevan puestos, cascos, chalecos antibalas, en fin, tantas cosas. Pero ellos no esperaban la respuesta de fuego y plomo que iban a recibir en la ciudad rusa de Kursk, donde se han escenificado desde el pasado 6 de agosto los más encarnizados combates entre los mercenarios que contrató Zelensky para sorprender, según dijo, a los rusos en su propia tierra, y las fuerzas profesionales y bien equipadas del Kremlin, que les han hecho morder ahí el polvo de la derrota, porque realmente eso es en lo que se ha convertido en una derrota. Y por supuesto, Ivette, que las tropas al mando de Zelensky y de Sirski, como le dicen, el lobo de las estepas, algo así, bueno, pues cantaron victoria en Kursk, pero yo me atrevo a asegurar, Ivette, que fue una situación muy efímera.
porque según los partes que han ido llegando hace solo 2 días, la situación en la región de Kursk, lo que se relata es que los combates cerca de Suzka, ahí donde fue que se confirmó que mercenarios del grupo de observación avanzada estadounidense fueron destruidos en la región de Kursk durante ese ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Ruskaya. Y hay datos preliminares de esa batalla que fueron eliminados hasta 60 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y el día anterior, ¿qué había pasado el día anterior? Bueno, los militares ucranianos intentaron entrar en la aldea apoyados por vehículos blindados, pero fueron recibidos con fuego y metralla por soldados de la 810 Brigada de Infantería de Marina y el 11º Regimiento de Asalto Aerotransportado. Bueno, dicen las fuentes que aquello fue tremendo. El resultado del intento de ese ataque es que fueron destruidos esos hasta 60 soldados, 3 vehículos blindados de combate Cossack BMP-2 y un vehículo de combate de infantería M113. Y ahora los combates continúan. El ejército ruso está destruyendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, impidiéndoles, por supuesto, avanzar en la zona esa poblada, según dijo la fuente. Y aparte de esto, hay corresponsales militares que escriben que las Fuerzas Armadas de Rusia derrotaron a un grupo de las de Ucrania en las calles del pueblo de Ruskaya. Ellos informan también, Ivette, que las pérdidas de las tropas ucranianas en la dirección de Kursk por días ascendieron a más de 300 personas y 23 equipos, incluidos 3 tanques. Eso informó el Ministerio de Defensa. Pero el ejército ruso, según ellos, repelió los ataques enemigos en dirección a los asentamientos de Komarovka, de Malaya Lokinja, y los intentos de ataque en dirección a Korenevo, Kremyanoy, Martinovka, Olgolovka y Ruski. Bueno, bien complicados los nombres, pero todos esos lugares los intentos fueron frustrados. Por otra parte, Ivette, el blogger militar Kirill Fedorov dijo que actualmente se están librando combates en varias direcciones en la región de Kursk, que el enemigo no abandona los intentos de romper las defensas en Korenevo, sorteando el asentamiento desde diferentes lados. Quiere esto decir que la batalla es encarnizada, es fuerte, y lo que ellos esperaban, lo que los ucranianos esperaban, que era distraer la atención de los rusos allá en el Donbass, con la acción que hicieron, la incursión que hicieron en Kursk, se les ha virado la torta, porque ahora, ya ves, las bajas, entre otras, hay bajas de gringos, de soldados mercenarios estadounidenses, que lamentablemente van a tener que llorarlo en Estados Unidos, llorarlos a la distancia. Claro que sí, Margarita, porque es que este tema lo hemos tocado ya en varias ocasiones. Los mercenarios que fueron a Ucrania a luchar en nombre de una causa que no les corresponde, han perdido la vida de una manera estrepitosa, y además así sean entrenados, específicamente los que están en Kursk, han hecho bastante daño a la población civil. Esto ha causado el rechazo total de las tropas rusas con este tipo de prácticas, y están obviamente recibiendo los ataques más feroces del ejército ruso, porque hay que defender a la población precisamente. El general Alaudinov ayer, pues lo habíamos mencionado, se había pronunciado con respecto a estas situaciones y había dicho que iban a ser castigados
Sí, ellos están recopilando todo el material que han recogido de testimonios, de grabaciones, de fotografías sobre los vejámenes que ha sufrido la población en Kursk y van a ser objeto de una denuncia internacional. Así lo han expuesto desde el gobierno ruso y pues obviamente no se va a quedar como quieta la cosa. Por supuesto, la participación de mercenarios, y esto queda en evidencia entonces que ya es una noticia, ¿cómo se dice? Cuando se habla de un secreto a voces, Margarita, que no son los gringos, que no son los europeos, pero ahí está. Entonces, pues no hay forma de que se siga ocultando el hecho de que Estados Unidos, de que la OTAN tiene participación directa en el campo y mucho más específicamente con la invasión a territorio ruso. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. A ver. Unidades ucranianas que lograron sobrevivir al primer ataque fueron acorraladas y eliminadas sin misericordia. El resultado fue devastador. 3 vehículos blindados de combate Cossack, un BMP-2 y un vehículo de combate de infantería M113 fueron completamente destruidos, y las bajas humanas alcanzaron cifras impactantes. Mientras la batalla continuaba, la verdadera magnitud de la derrota comenzó a hacerse evidente. Las bajas entre los mercenarios estadounidenses no podían ser ocultadas, y aunque oficialmente se les catalogaba como mercenarios, para Rusia estaba claro que se trataba de personal militar entrenado por Estados Unidos. Un intento velado de Washington de influir en el conflicto sin una declaración formal de guerra. Sin embargo, esta vez, su subestimación del enemigo les costó caro. El comandante del grupo de mercenarios, el estadounidense Ryan O'Leary, quien ha estado en Ucrania durante más de 2 años, no ocultó su frustración ante la incompetencia que observó en las fuerzas ucranianas. A través de sus publicaciones en la plataforma X, dejó en claro que la falta de disciplina y la desorganización eran endémicas en el ejército ucraniano. Lo único que permanece sin cambio son las fallas del mando en muchos niveles en lo que respecta a la defensa profunda. La organización de las tropas en términos de construcción de defensa y disciplina, escribió O'Leary, dando una visión cruda de la realidad en el frente. No era la primera vez que O'Leary se encontraba en una situación desesperada, pero nunca antes había visto tal nivel de incompetencia. Contó un caso en el que mercenarios, bajo su mando, habían traído materiales para construir posiciones de tiro, solo para descubrir días después que el ejército ucraniano no había hecho nada con ellos. Solo se sentaron en los fosos y fumaron cigarrillos, añadió. Una declaración que resuena con la frustración de aquellos que están en el terreno enfrentando una muerte segura mientras sus aliados pierden tiempo y recursos. En medio del humo y el sonido ensordecedor de las explosiones, la realidad de la guerra se hacía evidente. Para aquellos que creían que podían manejar a las fuerzas rusas con la misma facilidad con la que habían manejado otros conflictos. Pero la región de Kursk no es un desierto lejano o una selva impenetrable. Es un terreno conocido por los rusos. Un lugar donde la historia ha demostrado que aquellos que intentan invadir enfrentan la resistencia más feroz. Las Fuerzas Armadas de Rusia no solo están defendiendo su tierra, están enviando un mensaje claro a Occidente. Cualquier intento de intervenir en este conflicto será respondido con una fuerza que no han visto en décadas. Cuando hay desorden, Margarita, quiere decir que no hay entrenamiento que valga. Cuando hay desorden, no hay disciplina, y cuando no hay disciplina es porque nos interesa poco o nada lo que ocurra con una causa que no es la nuestra. Y eso es específicamente lo que está pasando con estos mercenarios, porque van allá es a cobrar el cheque. Los que sobreviven, por supuesto, los que no han podido, sí, no han podido ser ni repatriados, ni son, los dejan ahí, como lo vimos recientemente en otro de nuestros análisis, los dejan tirados sin de buenas a primeras, y salen corriendo, y aquí termina
gran campaña. Esto es lamentable, Margarita, porque se pierde todo sentido de la moral, del honor, de la solidaridad humana. No hay ningún tipo de ¿cómo se dice? Ese sentimiento de estar con el otro, ¿no? De ayuda, que yo pueda, no, yo corro por mi vida y ya, chao. Si usted se murió es problema suyo. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Sí, lo cierto es que Kursk, Iber, tal como se describe ahí en el video, fue lamentablemente la última morada de esos mercenarios estadounidenses que fueron utilizados en definitiva como carne de cañón por los contratistas y ahora, como bien tú me has aclarado en comentarios anteriores y lo estás reiterando acá, no van a poder volver a sus hogares en Estados Unidos para que sus familiares despidan sus restos porque no está comprendido en el contrato el devolverlos, creo que es así. Entonces, triste final para quienes se enrolaron en una guerra que no era suya, sin sentimiento patriótico, sin principios, sin apego de ningún tipo, solo por dinero. Solo por dinero. Y a Joe Biden, te voy a decir algo, a Joe Biden no le importa nada el destino de esos jóvenes que han perdido sus vidas en tierras lejanas de Eurasia, mucho menos a Zelensky, que ahora por una nueva campaña mediática, Kiev está dispuesto a dejar morir a muchos más soldados, a cientos, a miles, quizás, que serán definitivamente eliminados porque los soldados rusos están listos para enfrentarse al enemigo completamente armados y darles un aplastante revés. De eso no quepa duda, porque el revés que están sufriendo en el Donbass los tiene a los de Kiev contra las cuerdas y ahora van con sus mercenarios en primera línea de fuego a otra aventura, la que yo te estaba contando hace unos minutos. Ahora Ucrania prepara una incursión marítima con apoyo de la OTAN, y eso lo reveló Vladimir Saldo, el jefe de la provincia rusa de Jersón, que alertó sobre esa operación del régimen de Kiev y dijo que tiene como objetivo colocar allí en el Mar Negro banderas y mostrar a Occidente que supuestamente han conseguido tomar posiciones en territorio ruso. Fíjate qué osadía. Entonces, Ivette, pronto vamos a empezar a escuchar informes sobre esa nueva aventura desesperada, por supuesto, y alocada de Volodymyr Zelensky y de la OTAN, que preparan como parte de una ofensiva en el Mar Negro en dirección a la provincia rusa de Jersón, a realizarse, por supuesto, en el día de la independencia de Ucrania. Y de acuerdo con Saldo, que es el jefe de la autoridad, la máxima autoridad de Jersón, estos representantes de la creciente resistencia popular de las regiones del Mar Negro, que odian a los benefactores transatlánticos y a sus marionetas en Kiev, han proporcionado información fiable sobre la concentración de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su mayor parte de fabricación occidental. Oye bien, con el fin, ¿cuál? Bueno, llevar a cabo una operación ofensiva que sería con lanchas y helicópteros. Y ya sabemos que el Mar Negro puede teñirse de rojo con la sangre de más mercenarios gringos. Esa es una muerte casi anunciada, como diría el Gabo García Márquez. Así es. Ahorita se tiene una ventaja, Margarita. Están afirmando los mismos ucranianos que los rusos en la dirección de Prokhovsk tienen una ventaja de 31 en personal y que ya han abandonado el frente 3 compañías que estaban en esas zonas de Kursk, ¿no? Ya 3 compañías dejan las armas y se van corriendo para otro lado. No deja de ser complicado porque en Rusia dicen que podría tratarse de una situación que quieren llevar al ejército a otra trampa, ¿no? Como lo que intentaron hacer en Kursk. Por eso están tan alerta. No quiere decir que es que están ganando y están ya convencidos de que
ya todo está bajo control. No, los rusos son bastante estratégicos en eso y cuidadosos en lo que están haciendo precisamente para evitar no solo pérdidas de sus ejércitos, sino pérdidas civiles, que es lo que se está viendo muy en el ejercicio los últimos días del actuar mezquino y poco ético de las tropas ucranianas. Vamos con el último segmento, Margarita. Vamos, dele play. Estadounidenses, esto fue más que un simple contrato de trabajo. Fue una lección brutal sobre las realidades de la guerra moderna. Mientras tanto, en Estados Unidos, la noticia de las bajas comenzó a filtrarse a través de los canales oficiales y no oficiales. Aunque el gobierno intentó minimizar el impacto, no pudieron ocultar la verdad. Las familias de los mercenarios, aquellos que habían sido convencidos de que esta era una misión lucrativa y relativamente segura, comenzaron a recibir las fatídicas llamadas. La respuesta era simple: subestimaron al enemigo. El ejército ruso no es una fuerza que pueda ser tomada a la ligera. Con años de experiencia en combate, equipados con tecnología avanzada y sobre todo, luchando en su propia tierra, los rusos demostraron que están preparados para cualquier eventualidad. Cada movimiento, cada estrategia estaba calculado con precisión, y los estadounidenses, a pesar de su superioridad tecnológica, no pudieron igualar la determinación y el conocimiento del terreno que poseían los rusos. La región de Kursk, con su importancia estratégica y su historia de resistencia, se convirtió en un cementerio para aquellos que subestimaron a sus defensores. Los vehículos blindados que alguna vez simbolizaron el poder de Occidente, ahora yacían en ruinas, y los cuerpos de aquellos que los tripulaban fueron recuperados bajo el constante fuego enemigo. El conflicto en Ucrania, que muchos en Occidente habían visto como una oportunidad para debilitar a Rusia, se estaba convirtiendo en un atolladero. Cada victoria rusa no solo reforzaba su control sobre las áreas en disputa, sino que también enviaba un mensaje a aquellos que estaban considerando una intervención más directa. Ahí está Margarita. Exactamente. Casi que uno se queda sin palabras con este tipo de... Me quedé absorta, pero la verdad es que es dramático lo que sucede, porque mira, ahora Zelensky lo único que le preocupa es quedar bien en esta batalla que ya tiene perdida, porque está en una fase de profundo desgaste, como muchos países ya le están dando de lado y han decidido ocuparse de sus problemas propios, de sus países, de sus economías con crisis y demás, como es el caso de Italia, que lo habíamos abordado hace unas horas antes, y Hungría, que no está dispuesto de ningún modo a poner ni un peso en ese asunto que no es suyo. Bueno, Zelensky, ¿qué está haciendo? Ha estado asegurando su retaguardia. Desde que le firmó al fondo buitre BlackRock los contratos que le permiten adueñarse del país entero, estamos hablando de tierra, de cosechas, de redes eléctricas, de energía, de infraestructura, estamos hablando de empresas estratégicas de Ucrania, y bueno, ayuda internacional, inversiones locales y extranjeras, para que administre todo eso, y además una monstruosa deuda que tiene Ucrania. Imagino que ya Zelensky tiene previsto en cuál de los estados de la potencia occidental de su amigo Joe Biden él va a refugiarse cuando tenga que sacar la banderita blanca de la derrota final. Pero donde quiera que se esconda Zelensky, yo te digo que va a cargar en su conciencia que murieron miles de ucranianos por su obsesionada idea de destruir a Rusia, ofreciéndose como trampolín para que la OTAN y Estados Unidos sean los que traten de enfrentar el poderío de Rusia. Y además, otra de las obsesiones que ha tenido Zelensky, y es una cosa innegable también, es la destrucción del puente de Crimea. De eso hemos hablado también infinidad de veces. Ese puente es todo un símbolo importantísimo y es una conexión estratégica entre Rusia y la península de Crimea. Entonces,
Eso, recordemos que fue anexado por Rusia en el 2014. 14. Sí, y la destrucción de ese puente tendría un valor, por supuesto, más simbólico que logístico, pero representa un objetivo clave en la estrategia de Zelensky y su obsesión, junto con, por supuesto, lo imposible, que es derrotar a Rusia. Pero como relato, un cronista de la operación militar, él lo dijo muy bien, él dijo que entre olor acre de pólvora y sudor frío de los soldados se está produciendo la retirada de los ucranianos del Donbass, que es el principal teatro de operaciones que ha tenido este enfrentamiento militar ruso-ucraniano y que lo tiene todavía. Pero ya de hecho es un revés en el que sufren las tropas de Kiev, para las que nada les ha servido la incursión en territorio ruso de Kursk, que no sea para perder a miles de hombres en esa loca aventura. ¿Qué te parece? Así es. Pues Margarita, para mí es como la intención de Ucrania de atacar Rusia era provocadora, ¿no? Y entonces vamos a hacerlos caer como sea. Y resulta que lo que le hicieron fue un favor a los rusos, porque los rusos se llenaron de fuerza, primero porque van a defender su tierra, olvídate que van a dejar que pasen ahí como si nada, ¿cierto? Aprovechando las debilidades de su enemigo, ahí sí aplicaron totalmente. Yo creo que todos se han leído El arte de la guerra de Sun Tzu y han aplicado cada una de las reglas que aparecen en este libro legendario. Lo que hicieron los rusos fue precisamente abrigar esa parte, atacar, o sea, no se lo esperaban los otros, sin dejar de lado su protección en el Donbass, y eso los dejó locos. Lo que tú estás diciendo, Margarita, con respecto a Zelensky, pues es vital, porque es que él sigue empecinado en que se tiene que, como sea, ganar puntos, ¿cierto? Con el gobierno estadounidense y con la gente de la OTAN. Estamos hablando de las próximas elecciones, y sabe de primera mano que él la tiene perdida con un Trump. Entonces hay que congraciarse, ¿no? Con Biden, con Kamala Harris. En caso de que tengan ese triunfo, pues va a seguir protegido de alguna manera. Pero como lo hablamos en otro momento, Margarita, también la situación de Estados Unidos los va a llevar a tomar decisiones radicales. O se van a seguir concentrando en este proyecto de la guerra de Ucrania, o van a hacerle énfasis a sus propios problemas y a su gente. Y allí tendrán que tomar la decisión más grande, y es dejar a Europa solitos, allá con su problema con Ucrania, y a Zelensky colgado de la brocha, como decimos aquí en Colombia. Acá también. Mirando a ver qué hacer. Un comentario que hizo el periodista irlandés Shea Bowes en X, dijo que a medida que el proyecto Ucrania se desintegre, la dictadura de Kiev se verá obligada a tomar medidas cada vez más extremas y sin sentido para demostrar lealtad a sus amos en Washington y Londres. Imagínate esa declaración. Ya no es el señor Zelensky, pobrecito Ucrania, es que Rusia lo atacó vilmente. Ahora es, ojo, porque Zelensky es un tipo peligroso, es un tipo que está siguiendo las órdenes de sus amos. Y además, mira lo que ha hecho, le está vendiendo el país a BlackRock, a un fondo buitre. Esto, la verdad es que es una movida estratégica de él, de la retirada prácticamente. Él, cuando se vaya de Ucrania huyendo o en una bolsa, lo que va a dejar es un desastre allí, porque recomponer ese país
devastado por una guerra de desgaste, porque ya lleva más de 2 años en conflicto, no va a ser nada fácil y mucho menos dejando en manos de un fondo buitre las mayores riquezas de los recursos más importantes que tiene ese país, que fue el granero de Europa. Eso fue Ucrania. El principal rubro económico que desarrollaba era ese, y bueno, ahora está, como todos sabemos, afectado por la guerra. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado al final de este comentario que toca aspecto doloroso de la pérdida de soldados estadounidenses. De cualquier país duele igual, porque han acudido a un contrato como mercenarios a fin de cuentas para participar en un conflicto en tierras que no son las suyas, en una guerra que no es la suya, y lo han hecho solo por dinero. Y lo peor de todo es que las autoridades de su país natal se desentienden de eso, no les van a poner medalla de guerra a ninguno, ni los van a dar a su familia ninguna pensión de veterano de guerra. Son mercenarios. Es muy duro, muy lamentable, porque hemos visto en las imágenes muchos rostros jóvenes y nos duele la pérdida de cualquier vida, pero sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias por la sintonía, por los minutos que nos han dedicado para escuchar estos comentarios. Los invitamos a que también compartan sus opiniones, no importa si coinciden con las nuestras, pero es importante interactuar porque nos enriquece mutuamente. Ivette. Así es, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias por su acompañamiento todos los días en este espacio de Prensa Alternativa. Los dejamos con la reflexión del día. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Lo dijo Albert Einstein. Por ahora los dejamos y nos vemos la próxima semana hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.